fueron enterrados en el desierto. Otros encadenados descansan en el mar. Caminando va, gobernando va, caminando va el conspirador. ¿Y a dónde están los que lo hicieron? ¿A dónde están los que desaparecieron? ¿Y a dónde están los que lo hicieron? Tener respuestas en torno a las preguntas que han surgido en este último tiempo en torno al concepto de desaparición forzada y quiénes lo ejecutan. Y finalmente, ¿cuál es la situación de nuestro país en relación a la legislación comparada con otros países, avances y retrocesos? Agrupaciones con sensibilidad en torno a derechos humanos. ¿Qué es lo que buscamos? Es que esta sea una búsqueda que lleve a cabo el Estado con todos los medios que tiene. Y eso implica movilizar, coordinar y coordinar no solo a la administración del Estado, sino que coordinar algo que es más complejo aún, que es el Poder Judicial respecto de causas que se encuentran aperturadas. ¿Sí? Particularmente en la Escuela de las Américas, a las Fuerzas Armadas de América Latina. Cuando Estados Unidos vio, en el marco de la Guerra Fría, que existía un peligro al acecho, los pueblos comenzaban a rebelarse contra el status quo y por lo tanto iniciaban procesos mayoritarios de transformación. Y el punto culmine fue, por supuesto, la Revolución Cubana, donde Estados Unidos dijo: aquí esta situación puede convertirse en una realidad espejo y en consecuencia tenemos que hacer algo para defender nuestros intereses en nuestro patio trasero, tal como ha sido definido América Latina para los americanos en virtud de la denominada doctrina Monroe. Cuando en el año 1823 ese presidente norteamericano les dijo a los europeos: América para los americanos, es decir, todo América Central y América del Sur formaban parte del patio trasero de Estados Unidos y nadie tenía derecho a meterse ni nadie podía, y por cierto ningún pueblo de estas latitudes podía atreverse a romper la égida de la política de Estados Unidos en la región. Es importante señalar esto porque como antecedente histórico nos damos cuenta que esa política se implementó no solamente en Chile, se implementó en Argentina, se implementó en Brasil, en todos los países donde finalmente emergieron dictaduras militares promovidas, repito, desde Washington a efectos de parar en términos del proceso de transformación social que se iniciaba en la década particularmente los 60. Pero también hay que, desde el punto de vista contextual, también quiero señalar que la desaparición forzada no es una creación de los militares norteamericanos, viene desde Francia. Las primeras señas, digamos, de aplicación de la desaparición forzada fue en la lucha contra los independentistas de Argelia, que se rebelaron contra la Francia colonial, ¿no es cierto? Y los franceses inventaron este sistema de la desaparición forzada. En el marco de la cooperación bilateral entre Francia y Estados Unidos, los militares norteamericanos copiaron este sistema y la enseñaron a los oficiales que se formaron en la Escuela de las Américas, provenientes de todas las Fuerzas Armadas de América Latina. Es importante este contexto histórico por lo que vamos a señalar después en el marco justamente del Plan Nacional de Búsqueda. Solo quiero dar un dato desde día. No sé si ustedes saben, pero a partir del año 2001, la Escuela de las Américas cambia de nombre. Y cambia de nombre producto justamente de todas las críticas que incluso surgen en el propio seno de la política norteamericana. No ya de los pueblos que reprochaban a los Estados Unidos haber formado a los militares norteamericanos, a los militares
nacionales para efecto de implementar toda esta política represiva en el marco de la doctrina de la seguridad nacional, en el marco del concepto del enemigo interno, sino que en la propia política norteamericana surgió este reproche. Se le cambió de nombre, pero sigue funcionando hasta el día de hoy. Déjenme decirle algo preocupante a propósito justamente de las tareas propias de la justicia transicional y a propósito de las políticas que debiera asumir todo el Estado post-dictatorial. Hay ciertas políticas que no han cambiado. Y fíjense que el año 2017, o sea, hace 8 años atrás, Chile era el segundo país que más oficiales de las Fuerzas Armadas enviaba a la escuela de la UNI. O sea, esta es una situación que sigue produciendo grave y preocupante, y un dato que nosotros tenemos que considerar y no mirar para el lado. Sobre todo cuando estamos pensando en el nunca más. El nunca más requiere y exige políticas y medidas concretas. Y una de ellas es una política dentro de las Fuerzas Armadas que implique deshacerse de todos aquellos elementos que han estado involucrados en crimen, ¿no es cierto? Pero por otro lado, una nueva mirada de formación al interior de las escuelas matrices de las Fuerzas Armadas sobre la base del respeto a la democracia y los derechos humanos. Lamentablemente, eso ustedes saben que en Chile no se produce. Al revés, repito, este es un dato que a mí me hace mucho, me violenta desde la perspectiva de lo que son las obligaciones internacionales del Estado de Chile respecto, repito, de cómo enfrentar las deudas de la dictadura, por los efectos de la dictadura. En el plazo de 2 años, aún sin resolución judicial, solo en el plazo de 2 años, que significa que después de los 2 años se acabó los peritajes, se acabó toda posibilidad de búsqueda. Eso es una impunidad que ni siquiera encubierta, totalmente desplegada. Ese sistema que tenemos nos impide pensar de que el Plan Nacional de Búsqueda, bueno, queremos creer que el Plan de Búsqueda pudiera conseguir objetivos, los objetivos que se proponen. Pero en este marco sistémico, déjeme decirle que es muy tremendamente complejo. Paula hablaba de la reparación y del rol del Estado. Déjenme decirle que el Consejo de Defensa del Estado se opone en todo y cada uno de los juicios a la reparación de las víctimas sobrevivientes, alegando incluso la prescripción, que déjenme decirle, y perdónenme la pasión que pongo en esta materia, porque es una pasión que tiene que ver con la indignación. El Estado chileno en el año 2018, en el caso Órdenes Guerra, cuando, a propósito de una demanda de víctimas, reconoció y se comprometió ante la Comisión, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a nunca más, mamita, nunca más invocar la prescripción en las causas de violación de los derechos humanos. Lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Y el propio presidente del Consejo de Defensa del Estado, Raúl Letelier, en un otro juicio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, reconoció que no podía aplicarse la prescripción en esta materia. Y sus abogados, hasta el día de hoy, siguen aplicando, siguen invocando ante los jueces, buscando, ¿no es cierto?, que los tribunales caigan en esta trampa y la apliquen. Había algunos jueces que la apliquen, hemos tenido que pelear ante los tribunales superiores. Ese es el sistema que tenemos desde el punto de vista de la impunidad y desde el punto de vista de la derrota que hemos ido sufriendo en materia de derechos humanos. El concepto, el lenguaje a utilizar ayuda y colabora a esta situación del plan de búsqueda. Y para el profesor Carlos Margota, la vigencia que hoy día tiene, la implicancia y la proyección a futuro de lo que ha sentado los tribunales, la Corte Suprema, de la doctrina del secuestro permanente. Esas son 2 consultas concretas, ¿ves? 30 segundos. No fue un más de menos, pero no importa. Últimas 2 preguntas y damos pie. Uno no se da ni cuenta cuando está hablando, cómo pasa el tiempo. Ya, buenas tardes a todos.
Mi pregunta va dirigida al último expositor. Nosotros, yo pertenezco a la Comisión Chilena de Derechos Humanos y Vivienda, y dentro de nuestras bases hay mucho uso de capacitación. Y en una de las exposiciones había un expositor internacional uruguayo, el cual planteaba que no solamente hay que mirar que un diente detrás de una persona, nosotros tenemos que terminar un ciclo, y la reparación también tiene que ver con humanizar el proceso. Entonces yo creo que también cuando hay reparación, y la experiencia internacional han visto que cuando se trabaja la parte emocional, especialmente por los jóvenes, hay reparación. Entonces yo siento que también en este proceso de búsqueda hay que humanizar el proceso, porque también muchas veces llegamos a la televisión y estamos encontrando un resto de un ser humano. Yo creo que también hemos caído en los medios de comunicación que todo lo hacen simple, pero la persona que estamos encontrando o estamos buscando es una persona. Justo un minuto. Ya. Dale. Hola, mi pregunta va más que nada porque sabemos que hay tanto en Chile como en los vecinos países un avance del fascismo, que es muy real. Y ese avance también puede impedir o puede truncar todo este plan y toda esta política pública de búsqueda. Entonces, ¿cómo ustedes pueden dar su opinión y cuáles serían quizás algunos instrumentos o herramientas frente a este avance del fascismo? Excelente. Eso sí fue ya era la Es una pregunta muy específica. 15 segundos. Yo quería aprovechar que está nuestro estimado abogado Carlos Maricota para ser un poco abogado del diablo. Estamos hablando del mundo civilizado y las reglas que operan en el mundo civilizado, en una arquitectura que se construyó después de la Segunda Guerra Mundial y que hoy día ha sido borrado de un plumazo, y nos dicen que la paz solo se construye con la fuerza. ¿Qué injerencia tiene el genocidio que ocurre en Gaza, todo lo que está produciendo esta bestia herida para lo que nos estamos conversando hoy día? Ya, y ahora sí, la última. 15 segundos, me dijiste, ya. Muy buenas, felicitaciones al panel. El nunca más definitivamente hace un chiste. En octubre del 2019 quedó claro que las violaciones, las torturas continúan. ¿Qué pasa? Y una pregunta específica para Carlos. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso de Julia Chuñín? Todavía tenemos desaparecidos. muchas veces. Ahora sí. Ya, perfecto. Bueno, yo agradezco la pregunta de Julia Chuñín porque es muy interesante respecto del tema. Claro, puede tratar de no hablar en jurídico, hablar en términos simples para que se entienda. Uno de los déficits que tiene la transición y la ausencia de leyes que vayan cimentando el nunca más, especialmente que ustedes, no sé si saben, pero nosotros no hemos podido todavía tipificar en el Código Penal el delito de desaparición forzada. Sí está en una ley que se llama la Ley 20.357, que en realidad tipifica los crímenes contra la humanidad y el genocidio, que es una ley espejo del Estatuto de Roma, de la cual hablamos, donde tipifica a nivel internacional los crímenes contra la humanidad, genocidio, etc. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál ha sido la dificultad? Bueno, decirle que hay un proyecto de ley para tipificar el delito de desaparición forzada. Años de tramitación y está paralizado la Comisión de Constitución del Senado desde el 2022. ¿No te acuerdas? Dificultad. ¿Qué tiene que ver esto con Julia Chuñín? Tiene mucho que ver. Porque ocurre que
La tipificación del delito de desaparición forzada en el marco de la ley 20.357 que tipifica los crímenes contra la humanidad y tiene a la desaparición forzada como crimen contra la humanidad, le impone o le adiciona un requisito complementario al mero secuestro de la persona, sino que dice que tiene que ser para que se tipifique la desaparición forzada en el marco de la ley 20.357 como crimen contra la humanidad, tiene que ser en marco de un ataque generalizado y sistemático. La desaparición forzada tiene que ser un método que se repite. Y hoy día tenemos muy hecho un caso. Lo que quiero decir que si yo no estoy defendiendo nada, estoy tratando de explicar el problema. Y el problema es que yo como abogado no podría invocar la 20.357 para perseguir como desaparición forzada lo ocurrido con Julia Chumil. ¿Me entienden? Ahora, de todas maneras, Nelson, déjame darte un consuelo, vamos a hacerlo así. De todas maneras se podría intentar, invocando la normativa internacional que, por disposición del inciso segundo del artículo 5 de la Constitución del 80 vigente, los tratados internacionales se tienen incorporados al ordenamiento jurídico interno y por lo tanto los tribunales deben aplicar el control de constitucionalidad. ¿Estamos de acuerdo? De manera que hay una salida. Por lo tanto, a mí, déjame terminar la respuesta con un comentario. Me parece impresentable que el gobierno no haya presentado una querella en esta materia. Más allá de que diga que es desaparición forzada o no. Pero creo que un gesto que exprese una voluntad política de que el Estado, a través del gobierno, su representante, el Poder Ejecutivo, está interesado en esclarecer este hecho gravísimo, todos lo hubiéramos esperado. Lamentablemente hasta el día de hoy no ha ocurrido. Y la explicación que se ha dado es una explicación técnica. Pero desde el punto de vista del sentido común, hoy día la causa de Julia Chumil es una causa que trasciende a los familiares, trasciende incluso a los mapuches. Es una causa de todos y cada uno de nosotros. Y quisiéramos tener alineado a este gobierno en el mismo esfuerzo de búsqueda y una expresión justamente de esa voluntad habría sido una querella. Nuestro país. Yo creo que es muy importante entender el plan nacional y entender la situación de los derechos humanos en Chile. Y la ofensiva de la ultraderecha, que en realidad es una ofensiva del neofascismo, en el marco y en el escenario más global. Ustedes saben, no se lo voy a repetir, hay una ofensiva muy fuerte a nivel mundial. Ahí tenemos, ¿no es cierto?, diversos gobiernos europeos. O sea, el fascismo ha llegado al gobierno por la vía electoral. Bueno, Hitler también lo hizo, en condiciones más particulares, pero lo hizo el año 23. Pero, ¿cuál es mi preocupación a propósito de qué hacer frente a esta situación dramática? Sin lugar a dudas, yo, en primer lugar, pondría el tema, yo le agradezco esta pregunta de la compañera, que habla de fascismo y esta ofensiva fascista, porque en ese terreno nosotros tenemos que actuar, teniendo presente el diagnóstico. Es muy posible, más allá de la respuesta, porque no creo mucho, no voy a transformar en un fanático y un fervoroso seguidor de cadena, pero hay un peligro latente que llegue casi al gobierno y por tanto tome el poder por la vía electoral. Déjenme decirle que ese es un peligro real. Pero déjenme decirle al mismo tiempo que esto no es un peligro, una amenaza solo para los derechos humanos, que sí mismo es tremendamente grave. Y por eso que tiene razón la compañera cuando dice, ojo, por el plan nacional que puede
siendo una política pública permanente, sufrir retrocesos inmensos. No solo una grave amenaza desde el punto de vista de los derechos de las mujeres y los retrocesos que pueden producirse en esta materia, no solo que las diversidades sexuales tengan temor legítimo, ¿no es cierto?, a verse ante un gobierno de casta. No es solo eso, lamentablemente. Aquí estamos en medio de una amenaza total y completa a los avances democráticos que tanto esfuerzo nos ha costado durante 35 años. Y quiero decirle además que esto obedece a una política internacional de la ultraderecha neofascista en el mundo, que se reúne en cumbres, que se organiza en conferencias internacionales, que operan bajo el amparo de Trump, que tiene una relación privilegiada con Víctor Orbán, que le hizo un famoso plan de gobierno a Trump, conocido por el Project 25, que ha sido un manual que está operando en Estados Unidos bajo la administración de Trump, que está operando en Argentina con Milei, y que casi ya lo insinuó. Cuando dice el Congreso no tiene mucha importancia, lo que él está diciendo es lo que se está obligando en Milei, con Trump y con Orbán, que dice que va a aprovechar todos los mecanismos legales y constitucionales que le permitan para avanzar en este proyecto neofascista a Trochimuchi, con presidencia de lo que teóricamente representa el Congreso, que es la voluntad popular, ¿no es cierto?, expresada en sus representantes. Eso es lo que se nos avecina. De manera que cuando decimos qué hacer, lo primero que tenemos que tener claro es la amenaza. Yo he visto con preocupación, déjeme decirle, que esta cuestión no se habla y se ha tomado esta elección electoral como una más. Esta no es una mera disputa electoral, una elección presidencial más. Aquí está en juego no solamente una derrota electoral que pueden sufrir los sectores progresistas o el mundo de los derechos humanos, sino que es una derrota cultural, donde la gran internacional ultraderechista y neofascista se va a notar con un gran triunfo. Y déjenme decirle, a propósito de la desaparición forzada de personas, yo he pensado mucho, no solamente en lo que significa desde el punto de vista de la pérdida de avances democráticos, la pérdida de los derechos de las mujeres, de las diversidades sexuales, de los avances democráticos, y las víctimas y sus familiares, ¿cómo van a vivir ese día, esa derrota? ¿Acaso no es una forma de aplastarlos definitivamente? Que el que representa justamente la política de exterminio que se vivió durante 17 años de la dictadura llegue al poder sobre la base de la vía electoral, sobre la base de la vía democrática. Yo creo que nosotros tenemos una gran responsabilidad. Quedan 3 meses y creo que la responsabilidad, yo le he comentado a una compañera que en la vez pasada, ¿se acuerdan de la segunda vuelta entre Jara y Kast? Nosotros como institución no podemos abrazar a un candidato, Boris Kast. No podíamos llamar a votar por Boris, además que no querían. Bueno, pero el problema era que el neofascismo era representado por Kast. Y nosotros levantamos la campaña modesta, pero a nuestro juicio significativa. Levantamos la bandera de no al fascismo, sí a los derechos humanos. Y sobre esa base salimos a la calle y tratamos de ser conscientes respecto de lo que significaba Kast, que hoy día se viste de demócrata, lo menos que tiene de demócrata. Él representa mucho mejor la expresión neofascista en el mundo que Kaiser. Y por lo tanto el peligroso es él. No podemos permitir esto. Déjenme decirle
recordando a los detenidos desaparecidos, recordando a los familiares de detenidos desaparecidos que han luchado durante 50 y más años. Hagamos todo lo que sea necesario, pero pongamos en el centro esta bandera, todos detrás de esta gran bandera. El fascismo no puede pasar en este país, no puede ganar. Y por lo tanto no se trata de ponerse detrás de una candidata, se trata de ponerse detrás de la gran bandera que nos puede unir y convocar a todos y cada uno de nosotros. Ese es nuestro deber y nuestra obligación moral. Que mantienen distancia de la institucionalidad de derechos humanos y hablarle a otras personas que no están convencidas y salir, digamos, a conversar con el taxista, con el dueño del kiosco, con el que vende las frutas, etc. Y estamos, creo, en sintonía, tanto el IDH con las organizaciones sociales y en ese sentido, también con las instituciones, de hablarle no solamente a las nuevas generaciones, sino que a las antiguas generaciones que se han ido alejando o que no conocen acerca de esta materia. Y por lo menos desde mi punto de vista y desde mi experiencia trabajando en el instituto, he tenido esa experiencia de hablarle a personas que no conocen sobre el IDH o que tienen prejuicios al respecto, y que terminaba un taller sobre derechos de las personas mayores o derechos de las personas con discapacidad. Se acercan y me dicen: oiga, yo pensaba que el IDH se refería simplemente a derechos humanos relativos a la dictadura. Tener esa experiencia implica una actitud especial acerca del encuentro con otras personas y a personas que pueden no saber o pueden tener cierta resistencia también hacia el tema. Entonces, esa es la invitación que puedo hacer en el sentido de abrirse a esos espacios, ocupar esos espacios también, porque ahí es necesario disputar también contra esos discursos negacionistas y ideológicos. Muchas gracias. Me toca la presentación de la mesa de trabajo de derechos humanos, al igual que lo hizo Flor, que lo hizo Claudio. Bueno, me toca cerrar con dos cositas muy cortitas. La primera es agradecer, reiterar el agradecimiento a los representantes del IDH, a la representante del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la región, a Juan Carlos, abogado de la Comisión Chilena de Derechos Humanos. Y de verdad se agradece porque no todos tampoco tienen la disposición, parece. Eso hay que decir. El pueblo siempre lo ha dicho: vamos de nuevo, ahora que sí que sea necesario. Y esperamos seguir contando entonces que vayamos teniendo más novedades paralelas. Y lo segundo, dos solicitudes. O sea, lo primero, de los dos cosas que voy a decir, es que al final le vamos a invitar a sacarnos una foto con ese lienzo que está ahí atrás, que es de la mesa, que dice: construyendo la cultura de respeto a los derechos humanos, a todas y todos los que quieran. No vamos a obligar a nadie, por cierto. Y no podemos retirarnos de este salón sin comentarles las actividades que hay este fin de semana, particularmente el mismo sábado 30 de agosto, Día Internacional que nosotros preferimos llamar como contra la desaparición forzada más que de víctimas. Hay toda una discusión en torno a eso también, las propias familiares lo han señalado, no nos gusta hablar de víctimas, a pesar que son en términos jurídicos, ¿cierto? Y arrancamos entonces a las 11 de la mañana con una inauguración de una exposición del colectivo de Voladores por la Memoria en el Paraíso, en homenaje a los últimos 5 detenidos desaparecidos lanzados frente a las costas de Quintay, en el Parque Natural, ex-cárcel, sitio de memoria. A las 12:30, un meeting, acción de memoria en Plaza Aníbal Pinto, convocado por la agrupación de familiares de ejecutados políticos y detenidos desaparecidos de la región del Paraíso. 1:30, la mesa de trabajo acordó el lunes poder acercarnos, con todos que no nos quieran acompañar, por cierto, va a ser un homenaje breve pero significativo en el memorial dedicado a ejecutados políticos y detenidos desaparecidos de la región, ubicado en la Avenida Brasil, que me imagino que acá todos los que estamos acá conocemos, y les invitamos a llevar sus aportes con claveles, porque ojalá podamos dejar ahí lleno de claveles como corresponde
y estuvimos además con el taller de mantención de sitios de memoria. Estuvimos limpiándolo el día lunes que recién pasó, vamos a seguir haciéndolo el próximo lunes, porque estaba con muchas marcas, bueno, no solo de los ataques de los fascistas, sino que también de jóvenes que no conocen ni comprenden todavía la historia. Y a las 4, la agrupación, o sea, bueno, es parte de Gladys, hermana de Marcelo Barrio, es parte de la agrupación de familiares, por cierto, pero es una convocatoria que además la mesa también la asumió. A las 4 en el Cerro Yungay está el homenaje a Marcelo Barrio, el diputado político de la sede vecinal del propio cerro, ya mencionado. Y la agrupación de familiares está convocando a las 6 de la tarde a una marcha desde la plaza Aníbal Pinto. Como pueden ver, hay una serie de posibilidades. Habrán algunos que a lo mejor van a alcanzar a llegar hasta alguna nomás, pero las comentamos todas porque todas las acciones son importantes. La idea es sumar y nada, hay otro encuentro también, hay muchas otras actividades ese sábado, pero que de alguna manera también hay un encuentro con la educación, que apuntan, digamos, también a esta lógica, o sea, por los derechos humanos en general. Y bueno, nosotros siempre echamos de menos a los jóvenes, hemos intentado, incluso el hecho de hacer actividades como esta, en espacios como estos, apuestan a eso, pero nos queda claro que tenemos que hacer un ejercicio un poco mayor para que garanticemos aquí la presencia de estudiantes, de jóvenes. Eso, y le agradecemos por cierto a cada uno y cada uno de ustedes la participación y esperamos que puedan replicar ¿Quién tiró la bala para mí? Nadie nos dio la cara. El que la disparaba y el que las órdenes mandaba. ¿A dónde están los que lo hicieron? ¿A dónde están los que desaparecieron? Unos fueron enterrados en el desierto, otros encadenados descansan en el mar. Caminando va, gobernando va. ¿A dónde están los que lo hicieron? ¿A dónde están los que desaparecieron? Unos fueron enterrados en el desierto.